Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los soplos cardíacos y le vamos a consultar a nuestra invitada si siempre indican alguna enfermedad en el corazón, porque es algo que uno se asusta cuando le dicen que uno tiene o que otra persona tiene soplo en el corazón, es como que hay un sustito y bueno, hoy queremos saber realmente de esto, si hay diferentes soplos en el corazón dependiendo de la edad, cómo viene la cosa, qué se hace y sobre todo si implica algún tipo de problema. Con una invitada muy especial, especialista en el tema, que la voy a presentar en minutos nada más. Pero ahora, primero, señor director, veamos la placa que habla del tema que vamos a tratar. Los soplos cardíacos pueden presentarse desde el nacimiento o desarrollarse más adelante en la vida. Algunos pueden ser inofensivos e incluso no necesitar tratamiento, pero otros pueden ser un signo de una enfermedad cardíaca grave. Es importante realizar el chequeo médico rutinario para la detección precoz y el tratamiento oportuno de las enfermedades cardíacas y otras que afecten la salud en general. Y este tema lo vamos a hablar con nuestra invitada. Quiero presentarla. Ella es especialista en cardiología adultos, especialista en medicina interna, especialista en imágenes cardiovasculantes no invasiva, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y del Círculo Paraguayo de Médicos. Ella es la doctora Cecilia Marecos Viana. Hola doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola Vivi, ¿qué tal? Un gusto estar acá hoy contigo, con tu audiencia. Vamos a conversar hoy sobre un tema muy interesante, sobre los soplos cardíacos. Sí, ahí justo ya en la placa ya nos decían que hay soplos cardíacos que indican algún tipo de enfermedad y otros que no, claro, no son preocupantes, ¿verdad? Así mismo, quien más, quien menos, seamos del ámbito de la salud o no, siempre tenemos alguien conocido en nuestra familia o alguna persona que habla de que padece de un soplo cardíaco o que padeció un soplo cardíaco cuando era niño. Sí. Entonces, hoy vamos a esclarecer algunas dudas respecto a los soplos. En el caso de, por ejemplo, un niño que nace ahí ya se descubre, al escuchar el corazoncito, ya se descubre que tiene soplo. Sí. Muchas veces cuando el pequeño es recién nacido existen esos soplos, pero que pueden ser propios de la edad, o sea, de un niño recién nacido. Entonces esto se puede considerar normal hasta cierta etapa porque hay ciertos conductos que persisten abiertos y con el paso de los días, de la semana, eso va cerrándose nuevamente. Entonces esos soplos que al principio nosotros auscultamos los médicos con el estetoscopio pueden cerrarse o no significar nada. O sea, pueden curarse, por decirlo, o desaparecer, ¿verdad? Claro, sin intervención. Cumplen su etapa del desarrollo, entonces se cierran esos conductos, porque nosotros en la vida intrauterina tenemos conductos que se mantienen abiertos para la circulación de la sangre y una vez que uno sale al exterior, que se da el nacimiento, entonces estos conductos se cierran, se deben cerrar y la persistencia algunas veces de estos conductos son los que causan los soplos y esto es lo que nosotros ocultamos. De hecho, que hay soplos que no son inofensivos, que son soplos para tenerlos en cuenta que indican un problema cardíaco. Eso sí. Ese tipo de soplos también puede tener un recién nacido, el que indica... Claro, claro, las dos cosas. Entonces, con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta si esto es algo patológico o si es algo inofensivo. Ya. ¿Y en cuánto tiempo más o menos, si es inofensivo, se cierra ese conducto y ya no se escucha el soplo? Es variable, es variable. Algunos tardan algunos días, otros semanas y algunos hasta mes. Sí, pero de acuerdo a cada niño, porque depende también la edad de término, si es que el embarazo fue completado correctamente, todo eso influye un poco, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, este es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Estén atentos porque vamos a aprender, seguro que vamos a aprender mucho con nuestra invitada. Hacemos un cortecito y volvemos ya.
charlando con nuestra invitada, la doctora Cecilia Marecos Viana. Nuestro tema es soplos en el corazón. Queremos saber hasta cuándo, cómo se cura, se deja, de repente ya desaparece el soplo, como nos estuvo contando. Otros persisten. Esos soplos que persisten son los que indican que evidentemente hay algún problemita, ¿verdad? Claro. Yo voy a empezar diciendo que el soplo en sí no es la enfermedad, es la manifestación de la enfermedad. No es que porque yo tenga un soplo, esa es la enfermedad. O sea, lo que me está avisando es que tengo que buscar a ver si es que encuentro un problema cardíaco, como puede que no tenga que ver con ese problema cardíaco. Ahora, se detecta en el bebé recién nacido, ¿verdad? Que puede ser un soplo que después desaparezca porque se cerró el conducto que no se había cerrado todavía, o no desaparece, entonces ahí se hace el estudio para ver qué problemas tiene ese corazón. Un soplo puede aparecerle a una persona en X edad y no haberle aparecido cuando nació. Así mismo es. Sí, el soplo indica enfermedad del corazón muchas veces dependiendo de la edad. Entonces nosotros le relacionamos de acuerdo a la edad. Es diferente lo que yo voy a ir a buscar cuando se trata de un niño o cuando se trata de un adulto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para empezar a adentrarnos en el tema, siempre tenemos que tener en cuenta que dentro del corazón nosotros tenemos el músculo cardíaco, que está dividido en compartimientos, que son espacios y que se comunican mediante válvulas. Y las válvulas son tejidos que actúan como puertas de un compartimiento al otro. Entonces hace que la sangre fluya de un lado para el otro y no viceversa. Entonces, cuando existe un daño de esto, puede generar soplos. Es por la forma en que fluye la sangre, la turbulencia que tiene y la velocidad que cumple. Y hace el ruidito. Y hace el ruidito. Que por eso se llama soplo. Soplo, así. Es un sonido medio silbido que se puede escuchar mediante el estetoscopio. O sea, en un examen físico, cuando el médico le escucha, le ausculta con el estetoscopio, puede escuchar un soplo. Ya. O sea, es fácil de detectar entonces si es con el estetoscopio. Sí, todos los médicos están capacitados para auscultar un soplo. Eso sí, el médico cardiólogo es el que está un poco más entrenado para escuchar todos los tipos de soplos. O sea, el entrenamiento que nosotros recibimos, entonces hace que nosotros tengamos un oído un poco más sensible a estos sonidos y podemos detectarlo con mayor facilidad. Ya, perfecto. Bueno, tenemos varios materiales. Vamos a comenzar ya, por favor, con este primero. ¿Qué son los soplos cardíacos? Dentro del corazón existen unas estructuras llamadas válvulas que actúan como compuertas, comunicando una cavidad con otra y permiten que la sangre fluya por el corazón en el sentido correcto. A veces, una válvula no llega a abrirse o cerrarse por completo. Por lo tanto, la forma en que fluye la sangre puede cambiar y generar soplos, que son como silbidos o susurros producidos por el flujo de sangre acelerado y turbulento en el corazón. Esto puede escucharlo el médico con el estetoscopio en un examen físico de rutina. Bueno, justo lo que nos estabas contando. Sí, justamente por eso es muy importante que todos, sea la edad que sea, hagamos un chequeo rutinario. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos controles que uno hace sin estar enfermo, sin tener síntomas, son los que nos demuestran que tenemos algo que tenemos que buscar un poco más a fondo para ver si es que no tenemos una enfermedad cardíaca o también, como vamos a ir viendo un poquito más adelante, te voy a ir comentando que no solamente los soplos nosotros vemos en los pacientes con problemas cardíacos, sino que también los tenemos en pacientes que no tienen una enfermedad estructural del corazón y es por otro tipo de mecanismo, que es por el flujo acelerado de la sangre dentro del corazón. ¿Y eso cómo se llama?
Esos son, bueno, cuando nosotros hablamos de soplos, podemos dividirlos a los soplos. Podemos hablar de los soplos que son inofensivos, inocentes o funcionales. Y por el otro lado tenemos a los soplos que son patológicos, o sea que normalmente están anticipando, que están mostrando que hay una enfermedad de por medio, que es del corazón muchas veces, la mayoría de las veces en los adultos. Ya. Ahora, si el soplo en el inocente, por decirlo, es porque no se cerró una valvulita y hace ese ruidito. Después se cierra la válvula cuando el bebé va creciendo y ya se solucionó el problema. Si esa válvula no se cierra, ¿qué se hace? ¿Se le cierra la válvula y ya se soluciona el problema o hay que ver qué pasa alrededor? Claro, normalmente en la parte de los niños, esos conductos tienden a cerrarse, se cierran normalmente. Pero si es que hay una persistencia, entonces uno evalúa otras estructuras también, porque se deben a problemas congénitos muchas veces. Y hay que ver si no está asociado a otros trastornos dentro del corazón o alguna otra enfermedad adyacente. Entonces se hace el tratamiento completo. Ese es el campo de los pediatras, de los cardiopediatras. Entonces ellos se encargan de definir cuál es la enfermedad, porque el tratamiento no es igual para todos, depende mucho de qué es lo que uno tenga. Claro. Sí, no es a todos que se le puede operar y se le pone un parche o tratar de cerrar ese orificio. Pero siempre el soplo es porque hay algo que está abierto y hace el ruidito. Muchas veces se trata de orificios no cerrados, que están permeables aún, pero el soplo en sí es por la turbulencia de la sangre, es por la velocidad en que pasa la sangre. Entonces, nosotros estamos diseñados como para que la sangre corra por dentro del corazón a una cierta velocidad, con un cierto tiempo, y una alteración en esto entonces va a causar probablemente un soplo, no necesariamente muchas veces por orificios abiertos, sino que por la rapidez causa esa turbulencia, esa velocidad que hace que se escuche ese sonido de soplo. Y esa persona que tiene esa velocidad que le causa un soplo, cuando le pasa eso, ¿también tiene taquicardia? La taquicardia es un síntoma que puede tener un paciente con soplo y enfermedades cardiológicas, pero no es un síntoma específico, es un síntoma inespecífico. Eso siempre nosotros conversamos, que uno puede tener taquicardia porque está muy enojado, muy irritado, o puede estar con mucho cansancio, o después de hacer un deporte, o después de comer mucho. Puede ser varias las cosas, porque tiene fiebre. O sea, no es necesariamente una enfermedad la que causa la taquicardia, es un síntoma inespecífico. ¿Y la taquicardia que despierta a la persona cuando está durmiendo? Amerita de estudio, amerita de estudio. Actualmente nosotros tenemos varios estudios para determinar si el ritmo cardíaco es correcto y si no hay algunas arritmias ocultas. Muchas veces uno lo que siente son palpitaciones y eso puede ser que sea o no una arritmia. Entonces hay estudios para determinar eso y al final uno se encuentra con otras enfermedades más que las arritmias, que son problemas estructurales del corazón. O sea, el soplo, las arritmias, todo lo que salga, o sea, algo que te haga darte cuenta que tenés el corazón, porque nosotros vamos por la vida y no sabemos, no estamos pensando en nuestros órganos, ¿verdad? Si están funcionando o no está funcionando. Claro, y ese es un dato que normalmente uno cuando está en el día, durante el día, cuando está haciendo sus actividades, no tiene percepción de sus latidos cardíacos, pero uno cuando se va, descansa en la casa, está ya quieto, es silencioso el ambiente, entonces ahí aparecen los latidos, porque vos siempre la percepción de los latidos cardíacos son lo que nosotros llamamos palpitaciones, porque uno normalmente no tiene la percepción de los latidos cardíacos. Sí. Bueno, pero entonces cualquier cosa que nos demos cuenta es mejor consultar. Que decirnos así nomás es y que claro, si porque si todo está bien, genial, perfecto, entonces corro. Pero si es que hay algún dato que yo pueda rescatar de los pequeños análisis, de los pequeños estudios de rutina, entonces pueden llevarme a encontrar un diagnóstico. Fantástico. Bueno,
Me encantó esto. Yo creo que estamos entendiendo el tema de los soplos. Puede ser en el recién nacido, como puede aparecer una persona grande ya, un adolescente, un adulto mayor. Y entonces sí o sí es indicado el tema de hacer nuestro chequeo, irnos una vez al año por lo menos al médico para que nos ausculte, que es la manera de que nos escuche el corazón. Y bueno, ya está. Algunas veces sentimos que crack, el corazón se rompe, pero esa es otra cosa, no tiene que ver con esto, ¿verdad? ¿O sí? No. De hecho que hay el corazón roto, sí, también. Es una enfermedad. Claro, es cierto, así mismo, tenés toda la razón. Que tienen más las mujeres, sí, que los varones. Más las mujeres que los varones, sí. Ese es otro tema, pero de verdad, no es que estamos hablando en broma. De verdad, tengo el corazón partido, como dice la música, de verdad pasa y es una enfermedad, ¿verdad? Lo otro es una pandemia, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un corte, eso es lo que vamos a hacer, volvemos ya. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Cecilia Marecos Viana. Ella es especialista en cardiología. El tema de hoy, los soplos. Y tenemos otro material, por favor, señor director. Vamos a ir conociendo un poco más sobre este tema. Los soplos cardíacos inocuos o inofensivos son comunes en los recién nacidos y en los niños. Quienes presentan un soplo inofensivo suelen tener un corazón estructuralmente normal. Los soplos cardíacos inofensivos pueden desaparecer con el tiempo. A veces continúan de por vida sin causar problemas de salud graves. ¿Pueden continuar de por vida, dijo? Sí, es que se trata de una enfermedad cardíaca. No siempre los conductos se cierran y ahí sí denota una enfermedad cardíaca. Porque justamente de eso estamos conversando, que los soplos inocuos, los inofensivos que acabamos de ver, son soplos que nosotros le llamamos funcionales, que no necesariamente tienen que ver con un problema cardíaco. Otro tipo de soplo que uno oculta, por supuesto, en el corazón, pero que no tienen que ver con el corazón, por ejemplo, es cuando yo estoy en un estado anémico. Cuando estoy muy anémico, entonces mi corazón trabaja de forma diferente para tratar de compensar esta falta de glóbulos rojos, de hemoglobina en la sangre. Entonces, sin ser un problema cardíaco, yo puedo desarrollar un soplo por el exceso de velocidad. Es lo que estábamos hablando de las velocidades. Y ahí puedes tener de por vida sin que eso acarree un problema cardíaco. Claro, grave. O sea, son soplos funcionales que no tienen que ver con un daño en la estructura, pero sí se ausculta en el corazón, sí, por el exceso de turbulencia, por el exceso de velocidad que tienen. Entonces, un estado es el tema de la anemia. Otro, por ejemplo, es cuando uno está en el embarazo, porque existe un hiperflujo que es propio del embarazo. Entonces, eso puede generar en algunas mujeres soplos. También cuando tenemos problemas tiroideos. Los problemas tiroideos, increíblemente, uno puede pasar demasiado tiempo sin diagnosticarlo. Entonces, por algún otro motivo, entonces se lo diagnostican y al final quedamos por hipertiroidismo, hipotiroidismo, que no es un problema cardíaco, pero que sí le afecta al corazón. Y el tratamiento para estos casos es tratar a las tiroides. Y entonces secundariamente el hallazgo en el corazón debería mejorar. Claro. O sea, siempre un soplo te indica algo. Normalmente sí, la mayoría de las veces implica. De ahí a que sea algo para tratar mediante una cirugía, unas pastillas, eso es algo diferente, pero de que algo hay, siempre indica algo el soplo. De ahí a que sea algo preocupante, eso es diferente. Ya, perfecto. Bueno, eso es muy importante para tranquilizar. La cuestión es ir a consultar al médico y ahí se verá
qué tipo de soplo es, pero tampoco asustarnos si nace un bebé y tiene soplo y uno ya piensa, Dios mío, el bebito recién nacido tiene problemas del corazón. No, no es así, es lo que nos acaba de contar nuestra invitada. Y ahora tenemos el otro tipo de soplos, los soplos que sí causan preocupación y con razón. Veamos. Los soplos que causan preocupación. En niños, los soplos patológicos suelen deberse a un problema en la estructura del corazón, presente desde el nacimiento. En adultos, los soplos patológicos suelen deberse a problemas en la válvula cardíaca que se desarrollan en el transcurso de la vida, o a depósitos de calcio relacionados con la edad avanzada, que vuelven rígidas o estrechas a las válvulas. Otras causas son la endocarditis, que es la infección del recubrimiento interno del corazón y las válvulas, producida por bacterias y gérmenes, y la fiebre reumática cuando existe afectación de las válvulas causando enfermedad cardíaca reumática. Bueno, y este es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Los soplos que sí son preocupantes porque son los soplos patológicos. Los soplos patológicos son más frecuentes en los pacientes de edad mayor, ¿verdad? De edad avanzada, porque ahora con el creciente aumento de la vejez de las personas mayores, entonces se produce un exceso de calcio, una acumulación por estas válvulas, y entonces hace que o se cierren demasiado o no se abran completamente, ¿verdad? Y a veces dejan escapar la sangre, creando insuficiencias, pudiendo ser estenosis o insuficiencias. Ambos tipos de alteraciones causan los soplos. A veces uno no tiene síntomas y pasa toda su vida con la acumulación de calcio por las válvulas y uno lo tolera muy bien. Y pasa que cuando a veces los pacientes de edad avanzada tienen que someterse a una intervención quirúrgica, alguna cirugía, entonces es un hallazgo casual y ahí nos encontramos con el problema. Algunos pacientes tienen que operarse, por ejemplo, de próstata, tienen que operarse por una fractura de cadera, sí, y son pacientes de edad avanzada que nunca tuvieron síntomas y que no se habían hecho previamente porque no hay síntomas. Entonces estos pacientes, cuando se le hace su prequirúrgico y estudios para pasar a la cirugía, entonces ahí se encuentra con que tiene un problema valvular y muchas veces son severos, porque todas las enfermedades valvulares pueden ser leves, pueden ser moderadas y pueden ser severas. Cuando son severas, muchas veces uno tiene que operarle al paciente. Entonces ahí nos encontramos con una desidia porque no sabemos bien si es que vale la pena operarle a cierta edad. De hecho, que la edad no es un impedimento para operarle al paciente. Eso es algo que tenemos que saber. Lo que vale mucho es cómo está el paciente, el estado general, cómo es en la casa, si está móvil, si es funcional en la casa. Claro. Sí. Ahora, ¿qué hace que se depositen ese depósito de calcio que se quede en las arterias? Y el envejecimiento es algo fisiológico. O sea, sí o sí, uno envejece y se va a ir depositando. Se vuelve un poco más rígido, se vuelve un poco más durito. Entonces, eso es algo propio del envejecimiento, es algo fisiológico, solo que algunos pacientes tienen un poquito más de predisposición a que eso se forme cada vez un poco más. O sea, hay algunos que depositan más calcio que otros, por eso no todos tenemos. Claro, pero no tiene que ver con la alimentación, por ejemplo, eso. No necesariamente, pero cuando uno tiene colesterol, triglicéridos elevados o tiene desórdenes de la salud, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión, hace que se acelere la cantidad de calcio que se depositan en nuestras válvulas. Ya, perfecto. Bueno, tenemos que hacer otro cortecito. A la vuelta seguimos con los materiales y mucha más información.
hablando con nuestra invitada, la doctora Cecilia Marecos Viana. Ella es especialista en cardiología y nos está explicando muy, pero muy bien este tema de los soplos cardíacos. Y la doctora vino con un corazón para mostrarnos. Ahí está el corazón. Fíjense lo que es. Este es el corazón de verdad. Sí, les traje mi corazón. Ay, me encanta. Les traje mi corazón. Es un corazón divino. Es más o menos representativo de lo que nosotros realmente tenemos y lo traje para poder mostrarle un poquito de lo que son las válvulas por dentro, tiene puertitas, entonces este tejido, no sé si se llega a distinguir, pero un tejido que está aquí, vamos a mirar eso, ahí justamente, estas son las válvulas, acá de un lado y el otro lado. Son las válvulas que actúan como puertitas para que el corazón dirija el flujo de la sangre hacia el sentido correcto. Y estas son las arterias y estas son las arterias pulmonares y las arterias que van al flujo pulmonar. Está la aorta, que es una de las arterias más grandes, más importantes que tenemos. Sí, esto todo es músculo cardíaco, que es de lo que estábamos conversando, sus ventrículos, es un corazón divino. Hermoso. ¿Viste? Hermoso. Así es nuestro corazón. Sí, así es nuestro corazón, es un dibujito. Bueno, y esta otra partecita ahí, ¿qué es? Arriba la Estas son las aurículas, son uno de los compartimientos que tenemos dentro del corazón, son las aurículas, porque nosotros tenemos aurículas y ventrículos tenemos. Entonces, esta parte de arriba que te fijas son las orejuelas y las aurículas. ¿Y el ventrículo cuál es? El ventrículo es la parte de abajo, es la parte más importante porque es la que da el bombeo, la fuerza, el que tiene más músculo. ¿Cuál es esa parte? Esta parte que se ve más rojita porque es músculo. Sí, y ese es el que hace que el corazón pueda bombear correctamente. Depende mucho. Ese es el músculo realmente que hace que se mueva. Es un músculo que hace que la sangre se pueda mover dentro del corazón para llegar a todo nuestro cuerpo. Fantástico. Es súper lindo. Me encanta el corazón, así podemos entender bien también, porque sabemos la figura del corazón, o sea, vemos fotos y qué sé yo de corazones de verdad, ¿verdad? No el corazoncito romántico. Pero ahora verlo así en 3D es genial. Sí, es muy didáctico. Sí, para el consultorio es muy interesante para que el paciente pueda entender de hacia dónde está viniendo, ¿verdad? El tema de las válvulas parece algo abstracto cuando uno comenta, pero cuando uno muestra, de por ahí tiene un poquito más de idea. Así mismo, así mismo. Y esas válvulas justamente se abren y se cierran. Se abren y se cierran de acuerdo sangre al ciclo cardíaco, porque el corazón también tiene un ciclo que tiene que cumplir. O sea, cuando se abre, se cargan las válvulas, cambia de forma, tiene que circular otra dirección, entonces va haciendo un circuito y no tiene que ir para atrás, tiene que ir para adelante, siempre bombear. Y lo que hacen las válvulas es evitar que vayan para atrás, que refluya la sangre. Entonces actúan como puertas, nosotros le decimos. Esas válvulas nosotros tenemos en todas las venas y todo, también, total, son muy entendidas. Bueno, y hace años totalmente. que estoy, me acuerdo, hace años que estoy entrevistando. Así mismo, solo que son válvulas un poco más pequeñas. Las de mayor tamaño prácticamente tenemos aquí en el corazón. Y hay 4 válvulas fundamentales, que son la válvula aórtica, la válvula mitral, tenemos la tricúspide y la aórtica. Y cuando las válvulas no funcionan bien en las piernas, por ejemplo, aparecen las varices. Claro, porque no puede contener la sangre, entonces quedan acumuladas. Y cuando las válvulas no funcionan bien en el corazón, ¿qué pasa? Y es cuando nosotros escuchamos los soplos. Porque o se está cerrando por la cantidad de calcio o no se está más pudiendo abrir completamente. Ya. Y ahí pasa, se escucha el soplo, pero ¿qué pasa si esa válvula no se puede abrir bien o no se está cerrando? ¿Qué le pasa a la sangre y qué le pasa al corazón? Fluye o sea, el esfuerzo que tiene que hacer el corazón para bombear, porque imagínate, es vencer una resistencia. Entonces lo que hace el corazón a veces es le da un poco más de fuerza a su latido y eso termina agotándole al corazón, dilatando sus cavidades y generando insuficiencia cardíaca. Sí, entonces y la persona siente
¿Siente así que no tiene fuerza o qué siente cuando pasa eso? Puede tener falta de aire, Ajá. ese cansancio en reposo, porque es normal que tengamos cansancio cuando estamos haciendo una actividad, pero en reposo, el cansancio en reposo, la falta de aire en reposo, es algo que nosotros tenemos que investigar. De qué se está tratando, porque puede que tenga que ver con algo del corazón, como puede que sea otra etiología también. Claro. Pero la falta de aire en reposo es algo que nos tiene que llamar la atención. Sí. Doctora, en tu experiencia acá en nuestro país, sabemos que no somos así personas que tenemos una salud preventiva, ¿verdad? Sino que vamos ya reactiva, ya pasa algo, no me siento bien, me duele acá, me dio esto, ahí me voy a consultar. Sería muy diferente si todos nos hiciéramos un chequeo anual, que recomiendan todos, ¿verdad? Pero que todos los ciudadanos se puedan hacer ese chequeo anual. Va a marcar la diferencia, realmente. Muchas veces por los costos, por la falta de tiempo, por el dejarnos de lado, uno no va a hacerse sus chequeos y encuentra ya en etapas avanzadas a la enfermedad, porque uno puede tener ese soplo y puede pasar desapercibido por el paciente mismo por años, porque puede no tener ni un solo síntoma. O sea, yo puedo estar varios años con mi soplo sin tener ningún síntoma. Y a veces casualmente uno se encuentra con esos problemas, ¿verdad? Con chequeos así de rutina. Básicamente eso. Qué importante es el tema del chequeo, porque mucha gente también dice, no quiero, estoy bien, no me quiero ir a hacer nada porque me van a encontrar algo seguro. Y bueno, claro, nadie quiere que tengas nada, pero mejor encontrar si tenés, ¿verdad? Para tratar. Porque hay veces que cuando nosotros hablamos de problemas valvulares fundamentalmente, hay tiempos para hacer el tratamiento. Si nosotros vamos a someternos a un tratamiento quirúrgico de la válvula, hay tiempos. O sea, no es que yo detecto mi problema cardíaco y ya tiene una indicación de cirugía y yo digo, yo no me quiero operar. Entonces, de por ahí pasa el tiempo, el corazón se va debilitando, se va agrandando, se va dilatando. Entonces, cuando yo tengo más síntomas y decido que yo me quiero operar, por ejemplo. Entonces, muchas veces el corazón ya está en un escenario diferente, ya está en una situación diferente. Entonces, puede que incluso no responda al tratamiento que se le ofrece. No porque el corazón, sino que pasó el tiempo muchas veces, ¿verdad? Entonces ya no se le puede ofrecer todos los tratamientos que tenemos actualmente. Qué importante lo que dijiste, porque es para alertarnos, ¿verdad? Claro. A tomar conciencia y consultar. Bueno, veamos este siguiente material, por favor. Los síntomas de los soplos cardíacos. Es posible que algunas personas con soplos y enfermedad de las válvulas cardíacas no presenten síntomas durante muchos años, pero cuando se manifiestan pueden incluir falta de aire en reposo, dolor en el pecho, latidos irregulares, mareos o desmayos, hinchazón de los tobillos y los pies. Mira, hinchazón de los tobillos y pies. Totalmente, eso es uno de los principales síntomas de los pacientes que van, porque uno muchas veces relaciona la hinchazón de piernas con problemas cardíacos. Y cierto, muchas veces los problemas cardíacos causan el edema, eso se llama edema. La hinchazón nosotros lo decimos edema. El edema en ambos miembros inferiores sobre todo, ¿verdad? Entonces, cuando hay edema quiere decir que hay una mala circulación del líquido, el líquido no se está expulsando correctamente. Es la retención famosa. Es la retención del líquido, porque el corazón muchas veces ya no está con la fuerza suficiente para poder bombear los líquidos correctamente. Entonces, si se acumula probablemente en las piernas, también tenemos acumulación en los pulmones, a veces en la panza, en la parte abdominal, tenemos todas las acumulaciones, ¿verdad? Importante también saber eso. Yo pensé que acumulación del líquido era, no sé, retención del líquido era porque uno no hacía ejercicio, porque estabas muy quieto. También puede ser, pero el edema de ambos miembros que normalmente se suele ver hasta la rodilla o los pies y después desaparece, tiene que llamarnos un poco la atención, porque a veces también lo relacionamos con problemas renales. Los pacientes renales también tienen este tipo de inconveniente.
O sea, quienes tienen hinchazón en las piernas, en los pies, sea por el motivo que sea, tienen que consultar. Hay que descartar que no sea un problema cardíaco. ¿Sí? Yo recomiendo que los pacientes que tienen edema de miembros y un poco de dificultad respiratoria tienen que consultar, porque puede tratarse de un problema cardíaco y que tendemos que llegar, porque todo tiene tratamiento si es que vamos al principio de la enfermedad. Cuando vamos a etapas avanzadas es cada vez un poquito más complicado encontrar el medicamento acorde al paciente. Ya, perfecto. Bueno, y vamos con este otro material, por favor. Recomendaciones para la detección precoz de los soplos y mejorar la salud cardíaca. Es indispensable realizar controles médicos periódicos o rutinarios a fin de detectar enfermedades de manera oportuna para un tratamiento acorde al caso. En los niños, muchos soplos cardíacos desaparecen solos a medida que crecen. Ante la presencia de soplos, se debe realizar la evaluación con un especialista en cardiología. Adoptar un estilo de vida saludable puede mejorar la salud cardíaca y ayudar a prevenir algunas afecciones relacionadas con los soplos cardíacos en los adultos. Sí. Y normalmente eso es lo que nosotros, porque el paciente viene y nos consulta, ¿qué tengo que hacer para no tener un soplo? Y algo específico que uno tiene que hacer no hay. Lo que sí uno puede es disminuir el riesgo alimentándose bien, porque como habíamos mencionado antes, cuando uno tiene el colesterol elevado, el triglicérido elevado, el azúcar elevado, esa calcificación se acelera. Entonces, si es que yo me alimento bien, mantengo en rango todos esos niveles, entonces de por ahí tarda más en acumularse ese calcio, ¿verdad? Y también no solamente eso, ¿verdad? Porque existen otros tipos, también puede ser infeccioso, los soplos también pueden deberse a infecciones. Justamente hablamos de la fiebre reumática o la enfermedad, la infección misma del corazón, que son las endocarditis. Todas ellas causan también soplos. Por ejemplo, cuando uno padeció de fiebre reumática, entonces se queda con una cardiopatía reumática, un problema valvular, porque se van adhiriendo todo como si fuera una cicatriz. Entonces eso puede indicar. Y fíjate que la fiebre reumática proviene de una infección de la garganta normalmente mal curada. Entonces es muy importante, por eso con estas infecciones respiratorias que tenemos, acudir a un médico para que nos pueda tratar correctamente. Porque si yo tengo una infección de la garganta y eso evoluciona por mí, hay tejido cardíaco que puede quedar afectado. Además, nosotros somos un país en el cual existe todavía fiebre reumática. Hay países desarrollados que ya no hablan de fiebre reumática, pero en nuestro país sí hay todavía fiebre reumática, hay todavía secuelas de fiebre reumática. O sea, infección en la garganta a repetición y no ser tratado puede generar una infección a nivel de las válvulas del corazón. Sí. Así mismo es muy importante saber eso. Y la endocarditis misma, la endocarditis, por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes que uno no le da mayor importancia para la salud bucal. Sí. Entonces, las caries o los problemas infecciosos de la boca tienen un microorganismo en común con unas bacterias que también atacan las válvulas del corazón. Entonces, muchas veces nosotros vemos que secundario a problemas bucales, nosotros nos encontramos con algo totalmente diferente y mucho más grave, como lo que es un problema de válvulas cardíacas, una endocarditis. Claro, o sea, también cuidar la salud bucal, bueno, que tenemos que cuidar la salud de todo el cuerpo, ¿verdad? Pero saber que de repente uno tiene una infección y no, es como que tomas algo para que te pase la infección y no te vas al médico, al odontólogo, y eso puede generar problemas en el corazón. Claro, porque no se trata de tener los dientes perfectos, tenerlos limpios, sí sanos, libres de infección, libres de infección. Eso es lo que se recomienda porque puede tener afectación a nivel de válvulas. O sea, cualquier infección en cualquier lugar del cuerpo puede tener, va al corazón por el tema de la sangre, si ¿verdad? Es que no es bien tratado y si es una infección descontrolada y afecta a todo el cuerpo,
afecta también al corazón. Claro. Pero una vez que tiene afectación de las válvulas es un problema muy complejo, muy difícil de resolver, son muy resistentes, los antibióticos, se tienen que usar antibióticos muy fuertes, muy potentes, y que a veces lleva demasiado tiempo para curar. Doctora, ¿y hay, por ejemplo, momentos, operación de válvulas que te cambia la válvula del corazón? Así es, nosotros acá en Paraguay tenemos eso, tenemos esa opción de hacer el reemplazo de válvula, un reemplazo valvular, ¿sí? Y pueden ser de las válvulas que citamos, todas ellas pueden ser reemplazadas. ¿Y se reemplazan por? Unas válvulas nuevas, que pueden ser mecánicas o pueden ser las biológicas. Las biológicas son las que más se parecen a un tejido humano. Ya, y eso se hace en Paraguay. Se hace en Paraguay, sí. ¿Cuándo una persona llega a ese estadio de tener que operarse? Y bueno, realmente nosotros los cardiólogos tenemos unos parámetros con estudios y también con clínica del paciente y ver el estado general del paciente. Entonces le vamos puntuando a ver si el paciente ya es candidato a cirugía o no de acuerdo a sus estudios, como nosotros le vemos, el examen físico, toda su clínica, la historia clínica es muy importante. Entonces hay pacientes que tienen que son candidatos a las cirugías cardíacas, que son cirugías grandes, no son cirugías pequeñas. Por eso que hablábamos que es importante detectarlas a tiempo. Claro, para no llegar a eso. Claro, para no, y si bien hay veces que uno no puede atajarlas, operarlas en el momento, no dejar que pase el tiempo, el corazón se nos debilite y recién ahí nosotros nos encontramos con la enfermedad. Ya, perfecto. Bueno, ¿y cómo estamos acá en Paraguay con el tema de los soplos y de la atención y que el paciente se ocupe de su corazón? Y realmente acá en Paraguay nosotros tenemos tratamientos para hacer en caso de que nos encontremos con enfermedades valvulares. Se hacen los reemplazos valvulares. Como te expliqué, hay las válvulas mecánicas, están las válvulas biológicas, cada una tiene un tipo de paciente a los cuales se le indica. Las válvulas pueden requerir uso de anticoagulantes, son varios, ¿verdad? Pero aquí en Paraguay tenemos bastante mano para eso, ¿verdad? Los encargados de esta parte son los cardiocirujanos que hacen la cirugía cardíaca y hacen un reemplazo de válvulas. Sacan toda esa parte de la válvula enferma y le implantan una nueva válvula. Eso a corazón abierto. A corazón abierto. Mientras nosotros estamos... mientras los cirujanos trabajan en una cirugía a corazón abierto, hay una máquina que hace la función del corazón, mientras que ellos trabajan por el corazón, entonces se hace el reemplazo de válvula. Qué increíble, qué maravilloso es dónde ha evolucionado la medicina para poder suplir o mejorar este tipo de problemas. Vamos a hacer un cortecito, si les parece, a la vuelta tenemos parte final del programa con las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Vamos a ver cuáles son las consultas que los televidentes y los seguidores del Doctor en Casa enviaron a través de las redes sociales para nuestra invitada. Vamos a ver, por favor, esa primera pregunta. ¿Un soplo cardíaco en el bebé puede producirse por algo que haya hecho o no la madre durante el embarazo? Sí, Vivi, sí, así mismo es. Cuando una madre está embarazada y no hace los controles necesarios, a veces uno no puede llegar a término. Entonces el niño puede nacer prematuro y entonces estos conductos de los que habíamos hablado no se cierran. Claro. Porque no llegaron a término todavía, ¿verdad? Otra causa también es el tabaquismo. La madre que fuma también predispone a eso, así como las drogas, el alcohol o algunos fármacos que incluso
pueden causar esto, ¿verdad? Y no vamos a restarle importancia a la tendencia genética. O sea, hay niños que vienen con la genética y que tienen esa predisposición a los soplos por alguna enfermedad o una comunicación dentro del corazón. Perfecto. Bueno, siguiente consultita, por favor. ¿El soplo cardíaco se produce por la falla de una válvula cardíaca o pueden fallar varias? Sí, así mismo, no es solamente una válvula la que pueda fallar. Como habíamos mencionado, existen principalmente 4 válvulas y pueden fallar todas ellas, pueden fallar una, pueden fallar 2 o pueden fallar todas. La diferencia está en la severidad en que falla una de la otra. Puede ser que algunas sean leves, otras sean moderadas y otras severas. Sí, pero ¿y cuando falla más de una se escucha diferente? Sí, normalmente los tiempos en los que uno escucha puede variar. Y eso un oído avesado puede detectar. Puede detectar. Perfecto. Vamos a ver, por favor, esta otra preguntita. ¿Una persona que tuvo soplo cardíaco en su niñez puede desarrollarlo nuevamente en la edad adulta? No decimos que el soplo del niño sea el mismo que tiene el soplo, o sea, en la persona adulta. Pueden ser soplos independientes, porque los soplos de los niños no siempre son iguales a los soplos que tienen las personas adultas. Entonces pueden ser que sean soplos independientes. Ese soplo que yo tuve en mi niñez se pudo haber cerrado el conducto y terminó ahí, o yo había tenido alguna anemia o mi problema cardíaco. Mi problema que no fue cardíaco, yo lo traté, entonces terminó ese soplo. Y cuando me voy volviendo un poco mayor, se aparece nuevamente, pero no por lo mismo, claro, sino no que es porque es otro mecanismo, es otra enfermedad, claro, realmente. Pero entonces, una persona que de niño tuvo soplo puede tener de vuelta. Puede tener de vuelta, sí. No necesariamente son los mismos soplos, pero de que puede. Perfecto. Bueno, súper clarísimo todo. Doctora, te queremos agradecer, vino con su corazón la doctora, como nos quiere. Muchísimas gracias, de verdad, aprendimos mucho y queremos invitarte para otro programa. Muchas gracias, Vivi, por supuesto, un placer siempre estar acá y con toda tu teleaudiencia. Muchas gracias. Nos despedimos, hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.